Desde Berlín nos atiende Marc Bassets, corresponsal del País. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días, Guten Morgen. Ya de regreso de Dinamarca. Leía en algún sitio esta semana, Marc, que la implantación de fibra óptica en España llega al 81,5% y en Alemania creo que no supera ni siquiera el 10%. Pensaba en esto cuando leí sobre el apagón, y el apagón tenía que ver también con un corte de cables, ¿no?, en las infraestructuras que me parece que están algo anticuadas en Alemania. Están anticuadas y son vulnerables en este tiempo de amenazas. El 3 de enero, el mismo día del ataque o de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, aquí hubo otra noticia, que no tiene que ver, pero nos cuenta cosas sobre nuestro mundo. Un grupo muy misterioso, aparentemente de extrema izquierda, del ámbito anarquista, según los servicios secretos alemanes, llamado Vulkan Grupo, el grupo Vulkan, reivindicó el sabotaje de una estación eléctrica en el suroeste de Berlín que dejó sin luz a 50.000 hogares durante varios días. Es el mayor apagón que ha habido en la ciudad de Berlín, dicen, desde la posguerra. Dejó a la gente sin calefacción en plena ola de frío y en la mayor nevada que ha habido este invierno, sin comunicación con los teléfonos móviles y, por supuesto, la luz ya se ha recuperado, pero esto ha traído cola. Primero, no se sabe muy bien quiénes son estos Vulkan Grupo, ¿no? que llevan años ya reivindicando atentados o sabotajes de este tipo, pero no se sabe quiénes son, que si hay personas, no se ha detenido a nadie y se ha demostrado con este sabotaje y con este apagón lo vulnerable que es la infraestructura alemana, que, como dices, es muy deficiente. Lo de la fibra óptica lo explica, y en un momento en que Alemania está, como todos los países europeos, se están preparando ante las guerras híbridas, la amenaza de que Rusia pueda hacer ciberataques o que pueda interrumpir las comunicaciones. Y luego, en todo este debate, hay un debate político de fondo, como sucede muchas veces, ¿no?, en todos los sitios cuando hay una catástrofe natural o un accidente o también un atentado. El alcalde de Berlín, democristiano, Kai Wegner, el día del atentado se fue a jugar a tenis. Estuvo una hora jugando a tenis. Y ha habido una gran polémica aquí sobre si el alcalde, hasta ha habido peticiones de dimisión por parte de la oposición, porque ¿qué hacía el alcalde cuando decenas de miles de conciudadanos en Berlín y varios barrios enteros de Berlín, no son barrios céntricos, pero son varios barrios de Berlín, se quedaban sin luz y vivían en una situación crítica, y él se fue a jugar a tenis? Él dice que tenía el móvil encendido al lado de la pista y que lo oía cuando sonaba, y que de vez en cuando se acercaba a buscar la toalla, no sé qué tendría ahí, y miraba el móvil, ¿no? Pero claro, eso ha creado una polémica, y que, creo que esto ha sucedido en muchos lugares, ¿no?, cuando las autoridades políticas no están al mando de donde tienen que estar en el momento de una crisis. Desde luego, todo el mundo estará pensando que seguramente donde jugó al tenis se llamaba el club de tenis El Ventorro, seguramente. Oye, que tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, en casi todos los titulares se habla de narcotráfico, de corrupción, también de petróleo, que es una materia prima clave en la operación llevada a cabo por Trump. Como hemos visto con Groenlandia, para Trump cualquier acción es una transacción económica. Él piensa siempre en términos casi inmobiliarios. Y cuando esta se puede llevar a cabo con un recurso tan valioso como es el petróleo, habría que fijarse en esas reservas de Venezuela para saber en qué punto están. Sin petróleo, no solamente carecemos de energía hoy en día, también es un bien con el que negociar, ¿no? Y en este caso, Marc, el crudo que hay en Venezuela, que es un 17% del total que hay en el planeta, aunque es muy pesado y eso lo convierte en un material de difícil procesado, sigue siendo una fuente de ingresos que, en contra de lo que se puede pensar, es más duradera de lo previsto, por mucho que avancen las energías limpias. Sí, Javier, creo que si hacía falta algo para convencernos de que, pese al cambio climático, pese a los efectos de las emisiones de gases contaminantes y las energías fósiles, si hacía algo para convencernos de que la época del petróleo no ha terminado, todo este episodio de Venezuela y Trump es la evidencia de que el petróleo sigue moviendo la economía y sigue moviendo la geopolítica. Recuerdo
que antes se decía siempre, cuando Estados Unidos lanzaba una guerra, se decía, esto es por petróleo. Era como un resorte automático de las personas que criticaban las guerras estadounidenses. Se dijo, recuerdas, en la guerra de Irak, por ejemplo, aunque en aquella guerra la administración de George W. Bush, que era el presidente, daba otros argumentos y otras explicaciones que no eran el petróleo. La democracia, la expansión de la democracia, los derechos humanos, las violaciones, las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Pero podría decirse que Trump tiene la virtud, y entrecomillo muchas veces la palabra virtud, pero tiene la virtud de la transparencia. Él dice las cosas tal como las cree, sin disimular, sin ninguna hipocresía. Y es lo que ha hecho en Venezuela, le da igual la democracia, no quiere un cambio de régimen, porque ya se ha visto que en Caracas se mantiene el antiguo régimen. Lo que le interesa, y así lo dice, sin cortarse, es el petróleo, el beneficio del petróleo. Y en este sentido, a mí me pareció extraordinaria la escena de hace unos días en la Casa Blanca, con Trump y los jefes de las grandes petroleras, a las que Trump les ofrecía o les pedía o exigía que invirtiesen en el petróleo venezolano. Y en esta escena faltaban dos actores clave, porque estamos hablando de Venezuela, al menos dos actores clave. Uno era el régimen, que ahora encabeza Delcy Rodríguez, y el otro era la oposición. La señal que enviaba Donald Trump ahí con las grandes petroleras era clara. Él decía, esto es mío y aquí mando yo. Ahí estaba, por cierto, el presidente de Repsol. Desde Londres nos atiende Javier Blas, que es columnista de Bloomberg, especializado en materias primas. ¿Qué tal estás, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. Tú dices que es relativamente fácil acceder al petróleo que hay en Venezuela, pero que para ello habría que invertir en infraestructura. ¿De qué manera habría que hacerlo? Bueno, hay varias petroleras ya en Venezuela, petroleras internacionales. Repsol es una de ellas, Eni, la petrolera italiana, y Chevron, que es la segunda mayor petrolera de Estados Unidos. Esas petroleras van a estar invirtiendo y sabemos que si todo va bien en los próximos 2 años, la producción que esas petroleras controlan va a incrementarse. Podemos hablar de porcentajes, quizá un 50, un 60% de incremento va a llegar. Para subir más la producción, pues se necesita seguridad, se necesita una transición democrática, se necesita un régimen legal que dé garantías y se necesita luego mucho dinero. Claro, para implantar tecnología, supongo. Pero si al final se logra con todo eso que la producción aumente, ¿quiénes se van a beneficiar y qué países se verán afectados por la competitividad? Bueno, depende de a dónde vaya el dinero, porque en estos momentos las ventas de petróleo venezolanas las está controlando Estados Unidos y el dinero se está depositando en un banco en Qatar, en Oriente Medio, que es algo que no deja de sorprender. Sí, realmente el aumento de la producción beneficia al pueblo venezolano y el dinero se destina al gobierno venezolano, sea el que sea, pues el primer beneficiario va a ser el pueblo de Venezuela. En estos momentos la producción ha bajado muchísimo. Venezuela, antes de la llegada de Chávez al gobierno en finales del 98, principios del 99, producía más de 3 millones de barriles y ahora produce 1 millón de barriles. Y además, esos barriles los tiene que vender en el mercado negro a China y reciben un precio muy por debajo de lo que está el mercado internacional. Venezuela estaba vendiendo hasta hace unos días su petróleo a un descuento de entre el 20 y el 30% de donde estaba el mercado. Así que simplemente eliminando ese descuento y una subida de la producción, pues beneficiaría al pueblo de Venezuela y, claro, va a beneficiar a las petroleras que estén detrás de ese incremento de la producción. ¿Quién se perjudica? Pues yo creo que el principal perjudicado puede ser China, porque deja de tener acceso a un montón de barriles de petróleo venezolano que los compraba a precio de ganga porque era el único comprador en ese mercado negro. Así que China pierde. Hola, Javier, aquí Marc desde Berlín. ¿Por qué se derrumbó el petróleo de Venezuela? ¿Y crees que será posible que recupere los niveles más altos en el momento del boom? Fue una combinación de factores. Venezuela incrementó mucho la producción en los años 90 con un programa que se llamó la apertura petrolera. Esa apertura era llevar a compañías internacionales al país para que invirtiesen y ayudasen a desarrollar esos campos
petrolíferos que son más difíciles de explotar porque producen un crudo muy pesado. En pesado me refiero a un crudo muy denso. Si pensamos el petróleo que se produce en el Mar del Norte, aquí en Reino Unido, donde yo vivo, o en Texas o en Oklahoma, en Estados Unidos, ese petróleo viene a aparecer cuando sale del pozo, pues tiene la consistencia casi del aceite de oliva. Un petróleo de menor calidad, pues quizá tiene la consistencia de un champú de ducha, de un gel de ducha. El petróleo venezolano, sin diluir, parece mermelada. O sea, no circula por un oleoducto si uno no lo diluye con otros productos para que fluya. Ese petróleo pues necesita ayuda, y para eso se necesitan miles de millones de dólares que vinieron de las empresas internacionales. Hugo Chávez echa a muchas de esas empresas internacionales a partir de 2007. Luego hay un montón de corrupción dentro de la empresa estatal venezolana, de mala gestión. Luego vienen las sanciones americanas, sanciones europeas, y toda esa combinación pues es lo que lastra la producción petrolera de Venezuela muchísimo. Volver a 3 millones de barriles, y ya no hablo casi de los 4 o 3 millones y medio, 4 que se producían en los años 70, eso va a ser difícil. Yo creo que requeriría que todo funcionase bien en la parte política del país, y requeriría al menos 10 años y probablemente unos 10.000 millones de inversión al año sostenidos para llegar a esos valores. Pero el primer objetivo no es volver a los 3 millones. El primer objetivo es pasar de 1 a 1,5. Y eso yo creo que sí que es factible en los próximos 2 años. Y si el objetivo de Trump es el petróleo, como decimos, Javier, yo creo que Cuba en ese sentido podría respirar un poco más tranquilo. Pero ¿qué otros países podrían temer una invasión similar? Yo creo que en América Latina no tiene ningún otro objetivo, porque el resto del petróleo de América Latina está en cierta manera en manos amigas. Al norte, Canadá no le ofrece ningún problema. Al sur, pese a todas las desavenencias en público, que Trump le encanta crear esa tensión y parecer que hay una crisis diplomática y luego hay una llamada de la Casa Blanca o una visita de la Casa Blanca y todo más o menos se arregla. El petróleo mexicano es accesible a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Brasil, con Guyana, Colombia y obviamente con Argentina, con un gobierno ahora argentino muy favorable a Trump. Así que yo creo que en general América Latina, América, tanto Norteamérica, Centroamérica como América Latina, que produce el 40% del petróleo del mundo en estos momentos, pues yo creo que está, digamos, en general en esa esfera de influencia de Trump y lo tiene fácil para controlarlo, para influirlo, para beneficiarse. ¿Qué otras áreas puede llevar? Bueno, pues yo me empezaría a fijar quizá en el norte de África, donde Libia está emergiendo de 10 años de guerra civil, y yo creo que vamos a ver a petroleras americanas desembarcando en Libia muy pronto, tan pronto quizá como en las próximas 3 o 4 semanas va a haber anuncios. Y seguiría pensando en Oriente Medio, donde yo creo que Estados Unidos está tratando de empujar a que sus petroleras reentren en Irak, y sobre todo estamos viendo que tanto Exxon como Chevron están hablando con el gobierno de Bagdad y tienen de nuevo intereses petroleros allí. ¿Irán? Porque también es una zona en conflicto actualmente. Según cómo se resuelva, ¿cómo puede influir esta cuestión en el petróleo? Es que llevamos un comienzo de año un poco movido en el mercado petrolero. Primero Venezuela, ahora Irán. Irán, ¿qué puede pasar? Yo creo que Estados Unidos no puede acceder a ese petróleo, no puede ocurrir una situación similar a Venezuela. Creo que la mayor preocupación en estos momentos del mercado en Irán no son tanto como que haya un conflicto entre Irán y Estados Unidos y haya otro bombardeo similar al que vimos en junio del año pasado, sino que el régimen se caiga o que haya algo similar a lo que ocurrió justo antes de la revolución iraní del año 79, que fue a finales del 78 hubo una huelga de los trabajadores del sector petrolero. Yo creo que eso es algo que preocupa hoy en día al mercado, que las protestas que hemos visto en la calle, sobre todo en las grandes ciudades, en Teherán, en Isfahán, llegasen a la provincia de Khuzestán, que está cercana a la frontera con Irak,
y que hubiese huelgas en los campos petrolíferos. Eso sí que sería una preocupación para el mercado de petróleo. ¿Puede Estados Unidos tratar de hacer algo en Irán para quedarse el petróleo? Yo en estos momentos no lo veo. Nos ha atendido desde Londres Javier Blas, que es columnista de Bloomberg, especializado en materias primas, y te lo agradezco, Javier, porque entiendo mejor lo que pasa con todo lo que nos has contado. Cuídate, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Todo esto que estamos hablando también tiene un nexo de unión en un documento. A finales del año pasado, el gobierno estadounidense publicó la Estrategia Nacional de Seguridad, ese informe. Hemos mencionado ya en otras ocasiones esos papeles. Marc, había una idea central en el texto, que es la doctrina Monroe, esa estrategia de política exterior estadounidense que el presidente James Monroe expuso por primera vez en 1823, ha sido reinterpretada ahora por Donald Trump, incluso ha cambiado el nombre, lo llama la doctrina Don Roe. Sin ella no se explica cuál es la idea que el presidente republicano tiene para llevar a cabo todas estas acciones que tiene en la cabeza para seguir con su idea de volver a hacer América grande de nuevo. Sí, Javier, es curioso porque en su origen la llamada doctrina Monroe lo que decía era que había que impedir que las potencias europeas, las potencias coloniales europeas, se metieran de nuevo en América después de que los países americanos hubiesen conseguido la independencia. Se trataba de preservar la independencia de los nuevos países americanos ante la voracidad europea. Lo que pasa es que enseguida la doctrina Monroe evolucionó y se convirtió en esta idea famosa del patio trasero de Estados Unidos, la idea de que Estados Unidos en el continente americano podía hacer lo que viniese en gana porque era su patio trasero. Y es una idea que a finales del siglo XIX y en el primer tercio más o menos del siglo XX, se mezcla con otra idea de aquella época, la del, y es una palabra alemana, la del Lebensraum, el espacio vital. Las naciones, como los organismos vivos, necesitarían, según esta teoría, un espacio para sobrevivir. El espacio de Estados Unidos sería América y el de Alemania, en aquella época, era el continente europeo. No es extraño que un fan, un seguidor de esta visión de la doctrina Monroe fuese Adolf Hitler. Tengo aquí un libro que acaba de salir en castellano, ha salido hace poco en castellano, editado por Libros del Cao, que se titula Entrevistando a Hitler, que es sobre Hitler y las entrevistas que le hicieron periodistas extranjeros. El autor es el historiador alemán Lutz Hagmeister, y me he encontrado en este libro una entrevista de Hitler del año 1940 con un periodista norteamericano en la que Hitler defiende la doctrina Monroe y dice claramente, entre comillas, y esto lo dijo Hitler en el año 40, América para los americanos y Europa para los europeos. Él quería decir Europa para mí, para Alemania, evidentemente. Que Trump ahora apele a la doctrina Monroe, yo creo que representa un cambio en la historia de Estados Unidos. Porque aunque otros presidentes antes que Trump la hubiesen practicado y mucho, con golpes de Estado, guerras en América Latina, no hacían bandera de ella, al menos en las últimas décadas. Lo hacían, pero no lo decían. Los referentes eran otros, eran Lincoln, era Franklin Roosevelt, Kennedy. Para los republicanos, como Trump era Reagan, pero no era la doctrina Monroe. Y Trump ha cambiado estos referentes. Ahora su referente es el presidente expansionista William McKinley, o esta doctrina Monroe. El panteón americano está cambiando. Trump incluso ha cambiado los referentes y el panteón de referentes de Estados Unidos y de grandes presidentes. Para entender qué es la doctrina Monroe y cómo ha ido cambiando con el tiempo la forma en la que nos la han explicado, digamos, también desde aquí en Washington nos atiende el analista Michael Shifter, que es expresidente de Diálogo Interamericano. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto. Hagamos, si quieres, un poco de historia. ¿En qué contexto de tensiones globales surgió esa doctrina? ¿Cómo eran entonces las relaciones entre Estados Unidos y el resto de América y Europa, en especial en esa época, claro, Gran Bretaña? Bueno, como ya se ha dicho, yo creo que hay que entender el origen de la doctrina Monroe en un contexto de un poco después de las guerras de independencia en América Latina, y el retiro de los poderes de Europa. Estados Unidos no era fuerte en términos militares, pero sí políticamente jugó un papel importante. Y yo creo que la actitud y un poco la lógica de doctrina en su origen fue justamente impedir que los poderes de Europa, sobre todo España y Francia, se metiera otra vez en América Latina. Gran Bretaña fue más o menos en la misma línea de Estados Unidos.
Pero el mensaje fue claro, no se puede colonizar América Latina, y había cierta afinidad en Estados Unidos con la revolución aquí en Estados Unidos, con lo que ha pasado en América Latina con las guerras de independencia. Así que esto fue un poco la actitud. El mensaje no intervenir fue un enfoque más defensivo, y fue bienvenido en América Latina en general, porque esto querían su independencia, no quería más intervencionalismo. Y Estados Unidos no tenía la capacidad de implementar esa doctrina, porque en términos militares no era muy fuerte. Esto fue un poco origen de este concepto, pero sí, desde el principio hubo una actitud, yo diría, paternalista, hacia la región. Hay que proteger América Latina, es nuestro. Eso ya se vio en el origen del concepto. Hola Michael, aquí Marc desde Berlín. Hola Marc. Dices que en el origen la doctrina Monroe se trataba de la no intervención, pero en algún momento dado, en un momento pasó a ser una doctrina intervencionista y expansionista para Estados Unidos. ¿Cómo se produjo este cambio? Bueno, la gran transformación de doctrina Monroe, la gran reinterpretación de doctrina fue por Teddy Roosevelt en 1904, y ahí se planteó que Estados Unidos podría intervenir por las malas conductas en América Latina. Y en esos términos se puede justificar la intervención. Entonces, empezó en ese entonces a jugar un papel de policía en la región, y esto justificó intervenciones en Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá. Esto fue de las primeras décadas del siglo XX. Entonces se convirtió en un poco significado que tenemos ahora, que Trump ha desarrollado, pero el punto de partida esencial fue lo que llamaban el corolario de Teddy Roosevelt. Entonces, y esto cambió durante Franklin Roosevelt, su pariente, con la política en los años 30 de política de buen vecino, cuando bajó las intervenciones y en América Latina, y tenía otro concepto, otra orientación, y esto nuevamente cambió de nuevo en el contexto de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, con un poco la guerra contra la Unión Soviética. Y ahí se justificó intervenciones en Guatemala en 54 y en Cuba en 62. Entonces, esto es un poco la evolución. Y ahora, antes de corolario Trump, yo creo que en los últimos años, porque hay que recordar que hasta en el primer mandato de Trump, tanto su secretario de Estado, Rex Tillerson, como su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, en esa época, ambos mencionaron la doctrina Monroe. Pero esto fue un poco interpretado, el significado fue de contener China, sobre todo Rusia y Irán también, pero China sobre todo, porque China se había, digamos, penetrado mucho de América Latina y se ha convertido en un socio fundamental para la mayoría de los países latinoamericanos. Y esto fue un poco el mensaje en ese primer gobierno. En el segundo gobierno actualmente ha adquirido otro significado más, porque está vinculado con narcotráfico, con crimen, con seguridad, con otros temas más allá de contener actores extrahemisféricos como China, Rusia, Irán. Entonces, esto es una evolución que hemos visto en estos años. Te voy a pedir, Michael, que hagas un ejercicio de imaginación. Esta doctrina Monroe, reinterpretada como doctrina Monroe, ¿a dónde nos puede llevar? Yo qué sé, a la invasión de Canadá.
Bueno, la doctrina Don Roe, como lo llaman, no es una doctrina, como yo entiendo el concepto de doctrina, que hay una cierta lógica y racionalidad. Y esto va a su pregunta. O sea, yo creo que la doctrina Don Roe es imprevisibilidad. O sea, que es un presidente con giros muy bruscos, reacciona a circunstancias, muy personalista, depende si se le cae bien o no le cae bien. Y por lo tanto es muy difícil predecir lo que él va a decir. O sea, yo creo que las intervenciones durante la Guerra Fría se gusta o no gusta, tenía cierta lógica. Fueron previsibles. Pero con Trump ha adquirido características muy diferentes a otros presidentes por su propio estilo, por su propio narcisismo y su actitud de no respetar ninguna regla, norma y no tener límites. Esto no significa que va a Canadá o México o Panamá, pero significa que él cree que tiene el derecho de hacerlo porque él quiere y tiene el poder. Y es la manera que él piensa. Entonces, yo creo que es diferente el Don Roe que el concepto tradicional, porque no es previsible lo que va a hacer. Y quedan 3 años de esa imprevisibilidad. Desde Washington nos ha atendido el analista Michael Shifter, que es expresidente de Diálogo Interamericano. Gracias por la explicación, Michael. Cuídate. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Y Marc, paramos un momento y vamos con otro de los objetivos de esa doctrina Don Roe. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. میونه تو چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاه. Marc, no sé muy bien qué es esta música, supongo que será un éxito iraní. Es un éxito iraní de los años 70 de un artista que se llama Korush Yakmanei y la canción se llama Goleyach. No sé si lo he pronunciado bien, seguramente lo he pronunciado fatal, pero rock o psicodelia iraní de los 70. A ver. Irán, que lleva semanas inmersa en protestas que comenzaron por el precio de su moneda respecto al dólar, pero se encendieron por el fondo en el que se vive en el país, sin acceso a recursos básicos, reprimidos por el régimen del Ayatollah Khomeini, sin acceso a Internet para intentar disipar las protestas. La población también ha salido en varias ciudades del país a manifestarse para pedir un cambio de régimen. No se sabe con exactitud, porque es muy difícil informar desde allí, pero organizaciones de derechos humanos estiman que hay más de 3.500 personas muertas por la represión. Y puede ser un espejismo, Marc, pero existe la esperanza de que haya un cambio de régimen. El tema sería ahora ver qué tipo de transición se da, sobre todo teniendo en cuenta que en el escenario están actores como Donald Trump o Benjamin Netanyahu. Sí, Javier, en Irán, y de hecho sucede algo parecido, salvando las distancias, en Venezuela. No está nada claro que Donald Trump quiera un cambio de régimen, ni que de verdad quiera la democracia, más bien al contrario. Primero, Trump animó a los manifestantes a tomar las instituciones. Les prometió, dijo, la ayuda está en camino, la ayuda va a llegar. Después de las matanzas y de que empezasen a conocerse estas cifras, él dijo que tenía informaciones de que se habían suspendido decenas, centenares de ejecuciones previstas, y incluso dio las gracias a los ayatolás por suspender estas ejecuciones. Según el New York Times, Israel y otros aliados de la zona convencieron a Trump por lo menos de aplazar el ataque. Leyendo las crónicas de algunos periodistas que están ahí estos días, me llama la atención la aparición de un nuevo actor respecto a protestas anteriores. En realidad es un viejo nuevo actor, habría que decir. Es un hombre que vive en las afueras de Washington y que desde hace casi medio siglo está fuera de su país, de Irán. Y estoy hablando de Reza Pahlavi, el hijo del Shah de Persia, que cayó en el 79 con la revolución
Catalina Gómez Ángel, que está en Teherán, cuenta estos días en sus crónicas en La Vanguardia que en las calles de Irán se escuchan eslóganes como muerte a Jamenei, al ayatolá Jamenei, y viva el Shah. Comenta Catalina, y cito, que aunque a mucha gente se le eriza la piel de pensar que Pahlavi vaya a regresar porque lo rechazan, algunos reconocen que a día de hoy no hay más opciones. Reza Pahlavi es un personaje curioso. Hasta hace no mucho salía más en las revistas del Corazón y en las páginas de Gente de los periódicos que en las páginas de Internacional, y me he acordado de que hace 10 años, cuando estaba en Washington, hablé con él y lo entrevisté, precisamente para una crónica de las páginas de Gente, no de Internacional, pero hablamos de política. Y releyendo la crónica, encontré una frase que me dijo y que quizá, no lo sé, podría ser significativa ahora. Yo le pregunté a Reza Pahlavi si creía que Estados Unidos tenía que propiciar o buscar un cambio de régimen en Irán. Y él me respondió lo siguiente, cito, dijo, no sé si se puede decir que cualquier país extranjero debiera buscar cambios de regímenes, porque los cambios de régimen corresponden a las personas de cada país. La respuesta a su pregunta, me dijo, es que el pueblo iraní quiere desde hace tiempo un cambio de régimen. Esta fuese su respuesta. Veremos qué sucede en los próximos días, semanas, meses en Irán. Qué bueno, cómo resuena ahora aquella entrevista. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, queríamos hablar con alguien que siempre sabe radiografiar perfectamente la situación de Irán. Es Nazanin Armanian, que es analista política y traductora de persa y de dari. ¿Cómo estás, Nazanin? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes contar de cómo ven las facciones en la oposición al hijo del Shah, a Reza Pahlavi? Bueno, la situación actual se parece bastante a la revolución del 78, en la que yo participé. Era muy jovencita, pero ahí estábamos los 35 millones de iraníes pidiendo una república, el fin del régimen de la monarquía dictatorial del Shah, y pedíamos una república democrática, pan y libertad. Lo que sucede ahora, estabais hablando de las doctrinas, ¿no? de la doctrina Monroe. Hay una doctrina para Irán desde los años 80 prácticamente que se llama la doctrina de doble contención. Estados Unidos pensó que al caer el Shah, al derribarle al Shah nosotros, los pueblos, a un Shah en el que habían invertido muchísimo dinero, esto significa que cualquier mandatario tirano de Estados Unidos, títere de Estados Unidos, puede ser derribado. Por lo que elaboraron una serie de estrategias políticas respecto a los países estratégicos como Irán, por ejemplo, o como Irak. Y esta es la doctrina de doble contención. Dijeron que para establecer, porque a partir de la caída del Shah es cuando Estados Unidos se vuelca con Israel, le apuntala aún más. Dicen, para dar más poder a Israel hay que contener a Irak y a Irán, las dos reservas grandes de petróleo del mundo, pero además y sobre todo dos países de una ubicación especial en Oriente Medio. ¿Y esto qué quiere decir? Una contención económica, política, militar y social. ¿Y qué hicieron? Primero, en el año 80, provocaron una guerra entre Irán e Irak. Durante 8 años nos matamos y morimos cerca de 1 millón de iraníes e iraquíes y se destruyó la totalidad de la economía. Luego atacaron a Irak, Estados Unidos en el 91 empezó a destruir Irak, murieron 2 millones de iraquíes solo por las sanciones de Estados Unidos y luego cantidades en las invasiones continuas que hizo, y después se volcó con Irán. O sea, contuvo a Irak, Irak ha desaparecido prácticamente del mapa, ahora es un país dividido y prácticamente sin gobierno, un estado fallido. Y ahora, y después ahora quiere con una intervención controlar y secuestrar la revolución iraní. Mire, Javier, el día 16 de enero del año 78, William Sullivan, que era el embajador de Estados Unidos en Irán, fue al Palacio del Shah. O sea, así exactamente este mes fue. Le dijo, Majestad, usted tiene que abandonar el país,
porque ya habían encontrado un líder para una revolución que estaba durando demasiado en la frontera de la Unión Soviética, con una izquierda bastante poderosa, en un país que también era frontera con Afganistán, donde meses antes la izquierda afgana, el Partido Comunista, había tomado el poder con el apoyo soviético. Todo esto estremecieron a Estados Unidos. Estaban buscando a un personaje que principalmente fuese anticomunista. Siempre estamos hablando de la Guerra Fría. Entonces le encontraron en Irak, le llevaron a París, país de la OTAN, durante 3 meses de una propaganda y publicidad impresionante. Le convirtieron en el líder de la revolución iraní, cuando nosotros que estábamos en Irán ni habíamos oído su nombre. Por lo tanto, Irán es un país muy importante y Estados Unidos, esta intervención que quiere hacer y va a hacer, obviamente no es para ayudar a los iraníes, sino tampoco es para apoderarse del petróleo. Yo siempre me he opuesto a esta idea de que, por ejemplo, la guerra de Irak fue por el petróleo. Ahora, no. A ver, para el petróleo Estados Unidos no despliega, por ejemplo, en caso de Irak, un ejército de 300.000 soldados, no gasta ingente dinero, dólares en tanques, misiles. Lo que hizo en Irak fue convertir, porque para esto, a ver, puede pegar un tiro a Saddam Hussein. Eso de asesinatos selectivos, un golpe de Estado, cuesta muchísimo menos. Lo que quiso hacer era lo que luego George Bush padre llamó el nuevo orden mundial. Justo ataca a Irak en el momento que cae la Unión Soviética. Entonces George Bush padre dice, a partir de ahora hay un nuevo orden mundial. Y lo que hizo era declararlo en Irak. ¿Qué hizo con Irak? No ha tocado su petróleo, que conste. En este momento Irak es uno de los principales exportadores de petróleo a China. Lo que hizo sí le convirtió a Irak en la principal base de la CIA en la zona. La embajada de Estados Unidos en Bagdad es la más grande del planeta y no es para expedir visado turístico, que conste, ¿no? Respecto a Irán también el tema es petróleo, pero no para apoderarse del petróleo iraní. Hola, Nazanin, aquí Marc desde Berlín. ¿Quiénes han estado protestando estas últimas semanas? ¿Cuál es el perfil sociológico, político de estas personas? ¿Y qué papel ha tenido el feminismo en esta última revuelta? Mire, es que en el momento que Khomeini pone sus pies en Irán, Khomeini es curioso, ahora está de moda la palabra populista, ¿no? Es un líder populista. Populismo para mí es cuando un personaje de extrema derecha se apodera de las consignas de la izquierda para atraer al pueblo, para que le voten, le apoyen y luego llegue al poder y haga lo que siempre ha hecho. Esto ha sido Khomeini. Khomeini en la oposición ahora están sus vídeos. Dice, el agua, la luz, la vivienda será gratis. Todo eso gratis para el pueblo. La dignidad, no sé qué, libertad. Todo esto, en el momento que llega al poder, dice, a ver, el pueblo nosotros, dice, porque siempre él habla de nosotros como el Islam, no como Irán. Dice, nosotros no hemos hecho la revolución para la economía. La economía y la mejora de la vida es en lo que piensan los burros, los animales. Nosotros tenemos una misión espiritual. Ahí se acaba todas las promesas de una mejora para una población que durante 50 años sus reyes, los Pahlevis, habían robado a mano armada los recursos de Irán, habían condenado al pueblo. En el momento que el Shah se va, el 60% de la población iraní es analfabeta, caminando sobre un mar de petróleo, pasaban hambre, el agua no llegaba a los pueblos. Entonces, con Khomeini esto se agrava. La primera manifestación contra Khomeini la hacemos nosotras, las mujeres, 200.000 mujeres nos reunimos. Yo estaba ahí delante de la Universidad de Teherán, porque la primera medida de Khomeini no fue nada sobre el reparto de la renta del petróleo o invertir el dinero de petróleo para el bienestar del pueblo. La primera medida era imponer el velo y romper el código de familia que habíamos conseguido durante un siglo de la lucha feminista. Y conste que las mujeres iraníes somos de las primeras organizaciones feministas a nivel mundial que existimos. En 1922 nos formamos. Pero fue aplastada toda aquella protesta y a partir de entonces montaron una inquisición islámica a toda regla, empezaron a ejecutar. Ya, a ver, ahora que estamos hablando de Pahlavi,
Es muy importante tener esto en cuenta. Salimos de una dictadura semilaica del Shah para entrar en un totalitarismo, en un fascismo religioso, donde hasta el color de la ropa estaba determinado. O sea, tú solo podías llevar negro, marrón, azul marino y gris. Fuera de estos colores te detenían en las calles. Los hombres tenían que llevar barba en un país que Irán no es un país árabe, era un país, somos muchos pueblos diferentes, pero no, al no ser un país árabe, nunca las leyes del Corán y Islam cuajaron en Irán. ¿Qué ocurre? Las mujeres nos echamos a las calles, luego fue la clase obrera, luego los agricultores, los intelectuales, los estudiantes. En este momento ha ocurrido un sesgo en el poder. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que Bazar, los últimos que se han echado a la calle, Bazar es la burguesía tradicional comercial de Irán. Es la cantera de los ayatolás y los guardianes islámicos. De ahí salen toda este gobierno que prácticamente los ayatolás siempre han sido parásitos en la sociedad iraní. Eran siempre, además, muy arrinconados. Entonces, si la inflación ha llegado al 65% según los datos oficiales, en algunos artículos como los medicamentos ha llegado a 4.000%, o sea, estamos ante una hiperinflación. Esto significa que el pueblo no puede comprar. Si el pueblo no puede comprar, la burguesía no puede vender. Por lo tanto, empezaron a cerrar las tiendas, se echaron a las calles. Lo que ha sido la base económica del régimen se ha rebelado contra su supraestructura política, que es, atención, ahí hay otro dato importante. En Irán no gobiernan los ayatolás. En Irán, después de la guerra Irán-Irak, los militares se hicieron con el poder, apartaron a los ayatolás prácticamente. Entonces, los militares de los guardianes islámicos eran, bien dicho, porque esto ya se ha acabado, eran los dirigentes políticos y también económicos del país, porque hay una mafia de los guardianes islámicos que han dividido el país. Irán es uno de los países más ricos del mundo. Han dividido el país entre ellos. Y sucede lo siguiente, que en el mes de junio, cuando Israel ataca a Irán, asesina, porque tiene una impresionante red de espías en el poder. Tú ahora, en este momento, no sabes en el poder quién es agente del Mossad y quién es agente del régimen islámico. Entonces, al matar a unos 20 generales en unas horas, los mataron, los asesinaron, incluso en sus búnkeres, en sus dormitorios. ¿Qué ha pasado? Se ha desmoronado la República Islámica políticamente y económicamente. Todos aquellos que controlaban el mercado negro de dólar, la economía, todo esto han desaparecido. Por lo tanto, el país ahora es un caos político. Y hay otro dato, que al ser un régimen como una secta religiosa, solo fiel a su líder y solo para expandir el Islam, lo que ha sucedido es que esta secta no se puede renovar. O sea, aquellos que fueron asesinados, el régimen no ha podido, digamos, integrar reclutar nuevos miembros a esta secta, porque para entrar hay que pasar por miles de filtros. Por lo tanto, se ha estancado. Con la muerte de Ayatollah Khamenei, esto se desmoronará seguro. Nos ha atendido y creo que entendemos bastante mejor lo que está pasando dentro de Irán. Nazanin Armanian, analista política, traductora de persa y de dari, que siempre además usa esas expresiones maravillosas como un país que camina sobre un mar de petróleo. Gracias como siempre, Nazanin, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estaba pensando, Marc, el otro día leí en algún sitio, creo que sí, una noticia de AP, que se cumplían justo esta semana, se han cumplido 35 años de la operación Tormenta del Desierto. Mucha gente no se acordará de aquello, en el año 91. Tormenta del Desierto. Yo recordé inmediatamente las imágenes del bombardeo a Bagdad, las crónicas de ese periodista de la CNN, de Peter Arnett, que por cierto murió hace unos meses, ¿no? Tú también te acuerdas, claro.
Sí, que había estado en Vietnam, sí. Y antes leía un análisis, no me acuerdo de quién, una crónica que decía, se hizo esta intervención porque no se podían conquistar, invadir países ilegalmente, ¿no? Y ahora, vamos, ya vemos dónde estamos, hablando de Groenlandia y estas cosas. Exacto, estamos estableciendo las normas de cómo se va a hacer a partir de ahora, o los invades o los compras. Mar Bassets, desde Berlín, gracias como siempre, hasta la semana que viene. Gracias, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.